Un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Y todos los días del año estoy hablando de ustedes informados, primera palabra. Luego digo inteligentes, interesantes y calificados, pero fundamentalmente me refiero siempre en mi saludo a que están informados, bien informados y obviamente que sean conscientes de la fuente de donde procede la información. Hoy es 3 de mayo, hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, de acuerdo con la UNESCO. Y vamos entonces a conversar con algunos colegas sobre el periodismo en general, y obviamente pues tenemos que hablar de la libertad de prensa, pero del periodismo en general como un bien público que constitucionalmente tiene nuestra Carta Magna, en el artículo 20, el mandato de la libertad de expresión, de prensa y de opinión, libertad de fundar medios de comunicación, pero referidos al derecho fundamental que tiene el colombiano en este caso a estar muy bien informado de manera veraz y de manera imparcial. Saludemos a nuestro invitado, empecemos con la dama. Soy Isabel Carvajal, ella es la directora ejecutiva del Círculo de Periodistas de Antioquia CIPA. Bienvenida, soy Isabel. Un cordial saludo, Roger, a todos los compañeros que están con nosotros hoy y muy especialmente a todas las personas que nos siguen en este momento, en este canal, y un saludo muy especial también de nuestro presidente del CIPA, Asael Carvajal Martínez. Perfecto, ¿verdad que hubo cambio de junta directiva? Hugo Gómez deja la presidencia, la retoma porque ya ha sido presidente en otras ocasiones, Asael Carvajal. Muy bien, saludamos a Juan Carlos Velázquez Estrada. Él es un hombre muy dedicado a la academia, amante del periodismo como el que más. Hoy es codirector del programa radial ASIBA Antioquia, que se emite por Munera Radio, pero fue durante muchos años decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia. Juan Carlos Velázquez, bienvenido. Roger, buenas tardes, saludo a Zoila, a los compañeros invitados en el programa de hoy. Simplemente un dato para comenzar a hablar de libertad de prensa. Hay un ranking mundial que se llama Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, hecho por Reporteros Sin Fronteras. En el 2021, le doy el dato, Colombia en el puesto 134, el 1, el de mayor libertad de prensa. Solamente superamos a México y a Venezuela. La cosa no va bien. Saludos a todos. O sea, ¿cómo así? O sea que estamos a 2 de ser los coleros. No, digamos que hay muchos más países, Roger, pero de los de América Latina solamente superamos a Venezuela y a México. Colombia es el 34. Le doy un datico adicional. El país de este continente mejor ubicado en el puesto 5, con mucha libertad de prensa, es Costa Rica. En el puesto 18 Uruguay, 44 Estados Unidos, y siguen Chile, Argentina, Panamá, Perú, Paraguay, Bolivia, Brasil, Nicaragua. Colombia, puesto 134. Superamos a México, 143, 148 Venezuela, 150 Rusia, y le cuento ahí para abajo. Colombia 134 a nivel mundial, ¿cierto? Muy bien. A nivel mundial, sí, señor. Saludamos a Oscar Mario Correa, él es el director de Noticias Telemedellín. Oscar Mario, bienvenido. Roger, un saludo muy especial, encantado de estar en este programa, hoy en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Sí, señor. Albert Camus decía, una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad la prensa nunca será otra cosa que mala. Así que muchas reflexiones las que nos trae este programa en el día de hoy, querido Roger. Bueno, ¿y qué es la reflexión? Así rápido, vamos a conversar, pero yo voy a ir orientando, por supuesto, y ustedes contestándonos muy largo. ¿Qué es libertad realmente para usted, Oscar Mario? ¿A dónde realmente se materializa, o cómo se materializa esa libertad que debe tener la prensa en Colombia? Oye, yo creo que ese tema de la libertad de prensa inclusive se ha malinterpretado. Muchos toman la libertad de prensa es poder decir lo que uno quiere, inclusive afectando a las demás personas, y hasta ahí no iría la libertad de prensa. La libertad de prensa es poder contar esos hechos, esos acontecimientos, pero con esos 3 pilares fundamentales del periodismo, como son la objetividad, la imparcialidad y la verdad. Yo creo que ahí es donde nos tenemos que centrar, querido Roches. Y usted ha comentado algo que a mí permanentemente me sacude y siempre lo estoy mencionando. No es lo que uno quiere. Ahí es cuando me dirijo a Zoila Isabel Carvajal, ahí es cuando yo hablo de colisión de derechos. Es verdad que tenemos un derecho fundamental, que es el de la libertad de expresión, pero hay otros derechos, como el derecho fundamental a la intimidad, al buen nombre, a la honra,
Y muchas veces los periodistas pensamos que libertad nos da la patente de corso para vulnerar todos esos derechos, ¿o no, soy Isabel? Sí, esto es verdad, estoy de acuerdo pues con lo que decía Oscar Mario. Es un derecho pues de mucha responsabilidad, porque nosotros, según el artículo 20 de la Constitución Nacional, tenemos derecho a la libertad de expresión, a derecho a fundar medios, pero también está el deber del periodista de actuar con ética y con responsabilidad. Entonces realmente es muy importante, como decían, que no sea solamente decir todo lo que se quiere, sino con responsabilidad, con respeto y sobre todo después de verificar bien la información, porque nosotros los periodistas debemos de ser garantes de la verdad y sobre todo que sea una verdad objetiva, contrastada, después de consultar las fuentes, y ahí es donde está el profesionalismo de nosotros como periodistas. Juan Carlos Velázquez, sin ánimo pues de que nosotros aquí nos pisemos la manguera entre nosotros los colegas, pero en aras de estar amparados por esa libertad de expresión, a veces no nos convierte esa libertad de prensa que exige el mundo y que exige obviamente la comunidad bien informada, veraz e imparcialmente, nos convierte a veces en periodistas muy soberbios, en personajes muy soberbios. Roger, digamos que la libertad de prensa tiene que ver con hacer el ejercicio de la profesión, no con libertinaje de prensa. Le doy un dato adicional. Por primera vez en Colombia, los ciudadanos encuestados por Inbamel Gallup, que lleva 25 años midiendo, dicen por primera vez que tienen más mala imagen de los medios de comunicación que buena. Le doy el dato. ¿Qué opinión tiene usted favorable o desfavorable de medios de comunicación? Por primera vez es más negativa, 49.1%. Positiva, 44.7%. Y les hablo de la encuesta porque es una foto de este momento, pero tiene 25 años de seguimiento. Es la primera vez que los medios de comunicación son mal evaluados por la ciudadanía. Tiene que ser, Roger, como usted dice, que por momentos algunos colegas ejercen más esa libertad, abusan de ella y la gente se da cuenta. Es que la gente no es boba. Pero eso me gusta mucho. La gente no es boba, es realmente eso. Hay una expresión que yo lamentablemente para algunos utilizo, pero que está incluso en el argot de nuestro historial político en el mundo. La gente, dicen algunos, hace parte de una masa estúpida que es utilizada tranquilamente y se cree todo cuento, los medios de comunicación le dicen. Entonces, según lo que se está planteando, no es esa masa tan estúpida. Roger, dos elementos. Lo primero, la presencia de las redes sociales hizo que todo medio de comunicación tenga cada día menos influencia. Somos masivos, somos influyentes cada vez menos. Quien crea hoy que tiene el poder de mover a la gente está perdido en este mundo. Tan claro es que acabo de vivir en Colombia un movimiento social contra una propuesta del gobierno y no importaba qué decían los poderes, ni el gobierno ni los medios de comunicación. La gente estaba en contra y la tumbó. Cada día con menos poder, Roger, afortunadamente para la democracia. Aquí se me viene a la cabeza inmediatamente en esta conversación con lo último que estamos mencionando sobre el desprestigio de los medios de comunicación, se me viene a la cabeza la aparición de las redes sociales que vienen a jugar un papel bien importante cuando históricamente los medios de comunicación han estado en una élite de poder, de manera vertical y unidireccional han venido manejando la información, pero las redes sociales vienen y subvierten ese esquema histórico y descentralizan y democratizan especialmente la información. Sobre ese tema, agregaba esta charla sobre el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Hablamos enseguida después de un corte para mensajes. Conversando con algunos colegas sobre la libertad de prensa, Día Mundial, este 3 de mayo, de acuerdo con la UNESCO. Y acabo de mencionar el tema de las redes sociales. Soy la Isabel Carvajal. ¿Usted qué valor le otorga a las redes sociales en el proceso informativo actual en nuestro país? Bueno, yo creo que las redes sociales son muy importantes en el sentido de que se da una comunicación de doble vía. En el sentido de que, como decía Juan Carlos ahora, todas las personas pueden participar, hay accesibilidad a la información,
ya cualquier persona puede transmitir en directo, estar informando lo que está pasando, pero el problema es la forma como se manejan las redes sociales y que cualquier persona puede publicar y que a veces se da para tergiversar la noticia. A veces, por ejemplo, están pasando una información y otros pasan información que pasó ya hace mucho tiempo como si fuera descontextualizada. Entonces ahí es donde viene el papel del periodista, de investigar, de contextualizar y sobre todo dar la información como realmente pues, debe llegar, pues, y ahí es donde es el papel de nosotros como para investigar. Es preocupante pues en este momento. Pero mire usted, soy ya sabe, pero mire usted dice que las redes sociales, sí, claro, cualquiera dice lo que le da la gana y entonces a nosotros nos corresponde, digamos que precisar información, pero lamentablemente, Oscar Mario Correa, usted como director de Noticias Telemedellín, lamentablemente esas redes sociales nos están agendando permanentemente. Lo vemos en televisión, lo oímos en radio y hasta en medios digitales tradicionales. ¿O no, Oscar Mario? ¿Ustedes se dejan agendar por las redes sociales? Pues Roger, yo trato que no, porque es muy peligroso y aquí vamos a hacer también ese análisis. Hay una frase que me gusta mucho a usted y a mí, y es que el periodismo solo podrá salvar el periodismo. Y como le decía Sonia, mire, hoy al convertirnos que ya no seamos una profesión, sino que seamos un oficio, pues le ha permitido a muchas personas, a cualquier ciudadano, hacer ese tipo de periodismo. Y hay un tema fundamental que yo lo aplico mucho acá en Telemedellín, y es que acá lo importante no es informar primero, sino informar bien. Y por eso tenemos que contrastar las fuentes, por eso tenemos que investigar esa información, que esa información tenga veracidad, que sea oportuna, que sea imparcial. Y yo creo que es donde se hace el llamado también a los medios de comunicación, Roger, y es a tener esa información clara, precisa, antes de salir a informar. Y yo creo que las redes sociales hoy nos han llevado a eso, que cualquier persona puede, con el tema de la inmediatez, pues entregar cualquier información, sin ni siquiera tomarse el trabajo si es verdad o no es verdad lo que se está publicando. Juan Carlos Velázquez, codirector de ASIVA Antioquia. Ese desprestigio, de acuerdo con la encuesta de Inbamer Gallup, ese desprestigio es porque la gente entonces está creyendo más en todo lo que sale por las redes sociales y menos en la información que debe ser precisa, exacta, oportuna, ética fundamentalmente. ¿Está creyendo más en eso o es porque precisamente nosotros nos estamos dejando ganar la batalla, y eso sería muy lamentable, de la facilidad que cualquiera tiene de decir lo que le dé la gana en vez de decirlo con las calidades y las cualidades que se necesita en un periodismo realmente ético? Déjeme ser reduccionista, Roger, que no es tan fácil poder reducir. Información es lo que la gente ve y en la red pública primero que los medios de comunicación. Se espera que el periodismo ayude a analizar y a entender. Hay un primer tema por resolver. Lo segundo, decía Miguel Ángel Bastenier, que uno de los grandes pecados del periodismo, y textualmente cito la frase, es: todos los periodistas tienen una ideología, aunque crean que no, pero si ponen el trabajo al servicio de la suya, dejan de ser periodistas. Hoy hay mucha militancia en el periodismo. Y la tarea del periodista no es esa. Y la ciudadanía se da cuenta y el desprestigio viene por ahí. Se dedican a hacer política y no periodismo en medios de comunicación y la gente dice, ya no le creo, me paso de canal. Maravilloso esa reflexión. Oye, me pone a pensar usted en lo siguiente, Juan Carlos Velázquez. En las presiones desde el punto de vista político, y entonces se habla de la judicialización de la política o de la politización de la justicia, pero presiones que surgen muchas veces del mismo medio de comunicación, apoyadas por las presiones de las corrientes de personas que están a favor o en contra de una decisión judicial, por ejemplo, en las redes sociales. Craso error estamos cometiendo nosotros también cuando, repito, presionamos, por ejemplo, a los jueces para que actúen creyéndonos nosotros los que tenemos la conciencia judicial de este país, ¿o no? Roger, es claro, la democracia tiene pilares, la justicia, la libertad de prensa, pero la división de poderes, cada uno en su competencia. Los periodistas, otra modalidad que somos disque jueces, nos levantamos cada día a quien condenamos, y si no condenan lo que decimos, condenamos al que no lo hace. Estamos haciendo mal la tarea. Por eso es que la gente dice, no le creo, yo ya sé qué van a hacer con ese personaje y con otro. La gente es capaz de leer la tendencia política y la militancia de cada medio y está entendiendo que por ahí no es. Y algunas redes sociales que tienen un ejercicio responsable, ayudan a entender, son privilegiadas en función de este vacío que estamos dejando.
Qué bien esa reflexión, y me lleva a pensar en los gremios, en la FLIC, por ejemplo, Fundación para la Libertad de Prensa, pero de ahí para abajo también los gremios, como el Círculo de Periodistas de Antioquia, muchas veces amparados por ese derecho fundamental a la libertad de expresión. Nosotros creemos, soy la Isabel Carvajal, nosotros creemos que tenemos la libertad de, primero, militar, y segundo, juzgar y condenar. ¿Ustedes, desde un gremio como el de ustedes, realmente apoyan esa labor o realmente hacen pedagogía con sus socios y a través de los diferentes medios que tengan para que entendamos que no es así? Roger, precisamente como gremio somos la única gremiación periodística en Antioquia que estamos afiliados a la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, y desde esta se viene haciendo un seguimiento a nivel nacional de las afectaciones a la libertad de prensa. Por ejemplo, ahora, con motivo del paro nacional al 1 de mayo, se registraron 28 afectaciones a la libertad de prensa que ocurrieron durante el cubrimiento de la protesta social en contra de la reforma tributaria. Es muy importante saber que, a pesar de que hay libertad de asociación y de que no todos los periodistas y comunicadores sociales de Antioquia están asociados al CIPA, nosotros defendemos pues la libertad de expresión, y hay un sistema de atención a periodistas y trabajadores de medios por medio de FECOLPER, con una línea nacional que es la 313-400-0870, en la que se pueden denunciar o donde se pueden registrar todas esas afectaciones a la libertad de prensa. Y precisamente el CIPA nació en 1962 para defender la libertad de expresión y crear un gremio donde todos unidos pudiéramos pues no solamente pues defender la libertad de expresión, sino cada día pues actuar con ética, con responsabilidad. Perfecto, pero entonces a ultranza pareciera que los gremios defendieran, para volver al principio, y fue un comentario que hizo Oscar Mario Correa, el hecho de que son gremios periodísticos les tapa a veces la visión respecto de no la libertad sino el libertinaje, acciones que van más allá de los derechos de los demás. Usted, que lo dijo al principio, Oscar Mario, ¿usted cree que los gremios tienen que hacer esa defensa de la libertad de prensa a ultranza, sin mirarse para adentro y descubrir que hay mucho desafuero de parte de muchos periodistas? No, señor, yo creo que antes por el contrario, creo que son estas organizaciones las que nos tienen que empezar a reorientar nuevamente el tema del periodismo y el tema de la libertad de prensa, Roger. Creo que hay buenas organizaciones que trabajan por ese tema del periodismo, que hablamos un poco de ese periodismo que se está haciendo afuera, que sean estas organizaciones que nos hagan ese llamado contundente a, primero, respetar ese tema de información oportuna pero real, que hoy en muchos medios no, en las redes sociales, especialmente como usted lo decía ahorita, Roger, pues no se está manejando. Así que hay que empezar a trabajar de una forma mancomunada nuevamente para poder reorientar. Es que me da la impresión de que leemos el artículo 20 de la Constitución Política a medias. Los periodistas tienen la libertad de expresión, libertad de prensa, pero más adelante dice, los colombianos tienen el derecho a información veraz e imparcial. O sea, eso es una exigencia para los periodistas, o sea, libertad, pero con responsabilidad, que es una palabra que hemos venido utilizando acá. Vamos a un corte para mensajes y ya regresamos. Que tu tapabocas cubra nariz, boca y mentón. Hashtag vuélvete a cuidar. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Estamos conversando con soy Isabel Carvajal, ella es directora ejecutiva del CIPA, Círculo de Periodistas de Antioquia, con Oscar Mario Correa, él es director de Noticias Telemedellín, y con Juan Carlos Velázquez, quien es codirector del programa de radio Activa Antioquia, ex decano durante muchos años de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia. Soy la Isabel, ¿qué le preguntaría a usted frente a este tema? Bueno, no tiene que ser necesariamente sobre la libertad de expresión, libertad de prensa a propósito de este día 3 de mayo, sino por un tema en todo caso
de este oficio nuestro, porque es oficio y enseguida hablamos de eso rápidamente, que es el periodismo, a Juan Carlos Velázquez Estrada. Juan Carlos, usted que ha sido docente, decano, ¿de qué forma están orientando en las universidades la formación de los estudiantes, de los futuros periodistas, sobre todo ahora que está tan desprestigiado el periodista, como usted nos hablaba ahora en las estadísticas? Bueno, Zoila, lo primero es entender que es necesario el periodismo para la democracia. En ese sentido, les intentamos entender el valor que tiene el oficio o la profesión, como quieran entenderlo. Lo segundo es que cada vez más lo que defiende al periodismo es el buen ejercicio individual. Un poco aquí déjeme exagerar, es como con el COVID, autocuidado. No esperemos que el CIPA o el Club de la Prensa salve al periodismo. Esperemos que Juan Carlos Velázquez con su ejercicio, Roger Vélez, Oscar Mario y Zoila permitan que la gente diferencie que lo que hacemos tiene valor y les ayuda a entender. Es que en este mundo de confusión y de tanta información, hiperinformación, como dicen siempre, es entender. Yo creo que por ahí es el enfoque de Zoila, es decirles que tienen que ayudar a entender y que siempre seremos necesarios en cualquier plataforma. Oscar Mario Correa, pregúntale usted por favor a Zoila Isabel. Zoila, pues acá hay un tema fundamental, venimos hablando del tema de las redes sociales, la avalancha de información que hemos recibido a través de ellas. Zoila, se necesita una mayor regulación frente a las redes sociales, especialmente para no afectar, por ejemplo, el buen nombre de una persona, de una institución, de una entidad. Sí, yo creo que es muy importante que haya una regulación, pero así como Juan Carlos invitaba al quehacer de cada periodista, nosotros, como por ejemplo acá en el CHIP, en las formaciones que hemos tenido, siempre decimos, en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales, si usted es periodista, nunca debe compartir una información que no haya verificado. Siempre verifique primero y no nos prestemos a todas esas cadenas de desinformación, porque nosotros tenemos más responsabilidad que cualquier otro ciudadano o ciudadana. Entonces, yo creo que sí debe haber una regulación y debe empezar por una regulación de cada uno de nosotros para poder, por lo menos, ser nosotros ejemplo para compartir información veraz, oportuna y sobre todo con ética y responsabilidad. Juan Carlos, una preguntita para Oscar Mario. Gracias, Roger. Oscar Mario, está claro que las redes sociales son un complemento, una opción adicional, y afortunadamente hay tantas opciones para la gente. Hay una idea equivocada de que los medios masivos compiten con las redes sociales o que una excluye a la otra. Doy un ejemplo. The New York Times, en su edición digital, logró quintuplicar el número de audiencia y de ciudadanos que leen la información del New York Times y triplicó los ingresos. Es decir, un medio tradicional, un medio masivo de comunicación como Noticias Telemedellín o cuando dirigiste en Teleantioquia Noticiero, ha entendido que el complemento son las redes sociales y más que verlo como una competencia, sienten que hay una oportunidad adicional de estar conectados permanentemente y posicionar la buena información en el periodismo. Total, Juan Carlos, y eso lo estamos aplicando acá en Noticias Telemedellín. Para nosotros las redes sociales es un complemento informativo, principalmente por el tema de la inmediatez, que nosotros podemos informar de inmediato frente a un proceso, un hecho, un medio como lo hace respetar una programación que está al lado. Nosotros frente a los avances informativos pues estamos ahí pendientes. Pero creo que sí es un complemento y se tiene que trabajar de una forma mancomunada entre estos dos años. Muy bien, señores. Comentario de 30 segunditas rápido, reflexión final de Zoila Isabel Carvajal, directora ejecutiva del CIPA, a propósito de la libertad de prensa, de la necesidad de un periodismo serio y responsable. Bueno, yo creo que la libertad de prensa, como hemos reflexionado, es un derecho, pero a la vez es un deber de nosotros como periodistas, como comunicadores ante los ciudadanos y ciudadanas de informar de una forma responsable, de una forma ética y sobre todo verificando la información y atendiendo, digamos, a todo el quehacer profesional como periodistas y comunicadores. Muchas gracias. Juan Carlos Velázquez. Siempre hará falta un buen periodismo que ayude a entender y a analizar. El buen periodismo se defiende y la libertad de prensa se gana en función de cumplir un papel de la sociedad. Si la sociedad siente que somos útiles, nos va a apoyar y a defender. Si seguimos haciendo militancia política y siendo voceros de los gobiernos, la gente va a entender que nos puede reemplazar rápidamente. Oscar Mario Correa.
Sí, señor, repito, solo el periodismo podrá salvar el periodismo. Recordemos, el bien común es nuestra principal tarea hacia el ejercicio del periodismo. Una sociedad mejor informada, ser una sociedad libre. Muy bien. Oscar Mario Correa, director de Noticias Telemedellín. Juan Carlos Velázquez, codirector de ACIBA Antioquia. Zoila Isabel Carvajal, directora ejecutiva del Círculo de Periodistas de Antioquia. Mil gracias, y a todos los periodistas y colegas, qué rico que realmente asumamos que tenemos la libertad, pero que entendamos que nuestras libertades, como decían nuestras abuelas, nuestra libertad y nuestros derechos van hasta donde empiezan las libertades y los derechos del otro. Sencillo. Y que no nos dé el micrófono esa prepotencia y esa soberbia que a veces nos hace creer dioses. Muchísimas gracias, feliz día. Recuerden, el COVID-19 asusta porque enferma y mata. Gracias, chao.